11 de la mañana con 43 minutos en todo el país. Habitualmente, y más en un lugar como este, netamente turístico y con una vinculación tan estrecha con los argentinos, hablamos de lo que pasa en Argentina, porque la cercanía, las similitudes, esta unión histórica de toda la vida que han tenido ambos pueblos, el uruguayo y el argentino, bueno, nos hace que estamos prácticamente, nos separa un río, pero tenemos un montón de cosas en común. Entonces estamos viendo todo lo que sucede, porque lo que pasa en Argentina casi que inevitablemente tiene consecuencias aquí en el Uruguay. Por lo tanto, estamos permanentemente atentos de lo que le pasa a nuestros hermanos argentinos, porque además hay muchos uruguayos que viven allá y porque es un país fabuloso que lo tenemos aquí cerca y que, bueno, pasa absolutamente de todo. Lo hablamos muy seguido. Pero queremos tener una palabra autorizada, alguien que esté en el tema, no solamente porque sea argentino y viva en la República Argentina, sino que además también trabaja en el periodismo, que de alguna manera es una forma que permite comunicar de otra manera. Por eso hemos decidido contactarnos con uno de los más reconocidos periodistas en la República Argentina, a nivel de radios, de televisión. Hablamos del señor Paulino Rodríguez. Él es conductor de un programa que se llama Más Info a la Tarde en La Nación Más. Bueno, Paulino, la verdad es un gusto tenerte en nuestro programa, verte y compartir este ratito contigo. Bienvenido. Un enorme abrazo, ¿cómo están? Buen día. Bien, bien. Bueno, como te hemos comentado, el programa de ustedes, el canal La Nación Más, se ve aquí en Uruguay. Y bueno, vemos con no poca preocupación lo que está sucediendo en la Argentina. Yo ayer veía, por ejemplo, porque hay muchos temas para abordar, ¿no? El tema es por dónde empezar. Digo, vamos a empezar por las 3 de las 3, que es algo con lo que tú empezás habitualmente el programa, un programa que va en vivo a las 3 de la tarde en Argentina y se llama Las 3 de las 3, que son las 3 noticias, los 3 grandes ejes, digamos, de alguna manera, sobre los que después va a versar el programa. Ayer hablabas de reperfilar el canje de deuda como uno de los temas que Argentina sale a negociar, a ver si puede negociar su deuda, los pagos con el Club de París, o sea, un problema que es endémico y que la Argentina, como vos decías, lo que hace es patearlo para adelante. Eso de alguna manera los está hackeando como país. Sí, porque no tener una economía sana, no tener una moneda, no tener efectivamente reglas macroeconómicas estables, lleva a una Argentina a la Argentina a lidiar casi permanentemente al borde y al límite de los defaults. Argentina tiene 10 defaults en su historia económica reciente, ha tenido unos 6, y la verdad es que hoy la provincia más importante, la provincia de Buenos Aires, está en default y todavía no reestructuró la deuda y estableció 16 prórrogas para llegar a un acuerdo con los acreedores, que hoy está por ahora lejos. La última extensión la hizo ayer hasta el 4 de junio, son más de 7.000 millones de dólares. Y la Argentina, como país luego, lo que ha hecho es concentrar los pagos que tenía con los acreedores externos entre el 2022 y el 2025 entre 2026 y 2029, o sea, pateó para adelante para los próximos gobiernos, y lo quiere hacer exactamente igual con el Fondo Monetario Internacional, en el acuerdo de facilidades extendidas a 10 años que prevé el gobierno a firmar quizás a fines de este año, que le podía dar cierto aire en medio de la recuperación de la pospandemia. Uno imagina esto en términos políticos y en términos económicos, y procurará hacerlo de vuelta, pateando para adelante los vencimientos que caen fuertemente a partir de fines de este año y en particular en 2022-2023, a partir del 2024, es decir, a partir de la próxima gestión de gobierno, que veremos si es del actual signo político de otro. Y el Club de París un poco lo mismo. Hoy estamos refinanciando o intentando hacerlo o posponiendo pagos que caen este mes, esta semana, por más de 2.400 millones de dólares, que reestructuramos en 2014, cuando por entonces el ministro de Economía, Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, reestructuró una deuda que venía con default del Club de París, en una reestructuración que fue muy cuestionada en su momento, porque Argentina terminó pagando en una reestructuración que fue muy rápida, que duró 48 horas, etcétera, hasta los punitorios, más allá de los índices de todo lo que adeudaba, en un intento por rápidamente salir de ese problema y tratar de ir a buscar al mercado internacional lo que ya puertas adentro el gobierno en pleno ocaso de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner no estaba consiguiendo, con dólares que, como ustedes saben, estaban muy limitados, con un super cepo que finalmente luego Mauricio Macri liberó, y sobre el fin de la propia gestión de Macri y tras las PASO, en agosto del 2019 tuvo que restaurar.
Qué situación compleja, ¿no? Porque además todo lo que se logra es, bueno, pateémoslo para adelante. O sea, de resolver el problema están lejísimos. O sea, Sí. simplemente decir, bueno, este fato vamos a dejarlo para más adelante, inclusive para otro gobierno, que ni se sabe obviamente quién va a ser, pero da la sensación de que es dilatar el problema, pero siempre está allí, ¿no? Siempre está sin resolver y es un problema estructural muy grande, como vos lo explicabas. Paulino, también hablaban de las restricciones. Argentina está de vuelta en un retroceso, en un confinamiento importante, que si bien se maneja con algunos días, con algunos calendarios, sobre todo los fines de semana, pero en definitiva, yo escuchaba ayer que ha habido poco control y acatamiento dispar a la luz de un fin de semana largo. Aprovecho para saludarte, hoy es una fecha patria en la República Argentina, 211 años de la Revolución de Mayo, pero hubo un feriado puente, es decir, ayer fue feriado, quiere decir que el presidente argentino aprovechó este fin de semana largo de alguna manera como para imponer estas restricciones que no van a afectar tanto, porque en definitiva días laborales son pocos que tiene esta semana, pero un dilema allí entre los esenciales y los no esenciales. Yo te escuchaba ayer muy enfático, ¿no? En los contrasentidos y los absurdos de lo que se debe ver y de lo que se hace. Yo veía una pantalla que mostraban ustedes con cosas que estaban pasando en ese momento en distintos puntos de Argentina, con movilizaciones, marchas, aglomeraciones. Vos decías, pero le piden al comerciante que no labure, pero sin embargo estamos viendo esto en las calles. ¿Cómo hacen para convivir todo el tiempo con ese contrasentido y esa, como decías vos, esa tomadura de pelo prácticamente a la gente? Es una gran pregunta y creo que nos describe, nos interpela y nos define, porque un poco todo eso es lo que lleva a lo que hablábamos antes, Sí. a la idea de incumplir casi sistemáticamente, ¿no? Y a la idea de tener una cierta anomia creciente y muy perturbadora en un contexto devastador en términos sociales y muy crítico en términos económicos. Cuando digo devastador en términos sociales es porque todo eso que hablamos se da en un país donde 2 de cada 3 chicos menores de 14 años están bajo la línea de la pobreza, donde hoy tenemos prácticamente el 50% de los argentinos bajo la línea de la pobreza medida por ingresos, y donde 1 de cada 7 argentinos que viven en el conurbano, esa formación política, geopolítica, demográfica, que termina siendo clave para resolver elecciones en el país y que constituyen 13 millones de argentinos, en las postrimerías de la ciudad de Buenos Aires, bueno, 1 de cada 7 está bajo la línea de indigencia, es decir, no come lo que corresponde cada día. En un país como la Argentina, productora de alimentos, con 4 climas, con una vasta geografía, poco poblada en términos de kilómetros cuadrados, con riqueza ictícola, con riqueza agropecuaria, con riqueza hidrocarburífera, con riqueza minera y todo lo que ustedes ya conocen. Por eso todo es más poco comprensible, digamos, y por eso es todo más complejo. Pero insisto, creo que todo eso nos describe, nos habituamos. El hombre es un animal doméstico, se acostumbra. ¿Quiere decir que esté bien? No, está realmente mal. Y hasta que eso no lo cambiemos y no haya un incentivo al cambio y una sociedad vehemente que lo reclame, difícilmente la Argentina cambie de paradigma y por lo tanto se introduzca en un camino virtuoso y no, en todo caso, en este círculo vicioso con el cual hemos recorrido nuestra historia reciente, que nos ha depositado en ese andarivel de esa geografía demográfica, socioeconómica que yo intentaba describirles. Paulino, ¿cómo se explica eso de la prohibición de regreso a aquellos que se fueron a hacer turismo el fin de semana? Como que la gente se fue y ahora no pueden volver hasta el 30 o el 31. ¿Cómo es eso y cómo se logra implementar? Bueno, Córdoba ha dicho esta mañana, una de las provincias más importantes en el centro de la Argentina, que Córdoba acepta que vuelvan los cordobeses a su propio lugar de origen. Fíjate vos, la ministra de Seguridad a nivel nacional dice: no vamos a permitir que los que se fueron de vacaciones regresen a su lugar de origen, porque no era una semana para vacacionar. Sin embargo, una provincia de las más importantes, Córdoba, toma la decisión de aceptar que vuelvan a su lugar cualquiera que haya ido a descansar a algún destino. De hecho, el turismo estuvo prohibido, pero hubo provincias donde los lugares turísticos funcionaron, aunque la gente fue en muy baja magnitud y dimensión, pero no estaba prohibido. Estas son las contradicciones
Echa la ley, echa la trampa, decimos en la Argentina. Nuestro desapego a la ley es, yo diría, clave para entender nuestra idiosincrasia. En la Argentina la ley se interpreta, no necesariamente se cumple. Y depende de quién la ejecute, la ley es un textual o es una interpretación amainada con los intereses y apetitos particulares del juez o el interviniente. Así que, de vuelta, es parte de nuestras contradicciones. Va a haber gente que no va a poder volver, va a haber gente que sí va a poder volver, va a haber gente a la cual se le va a iniciar una causa penal, que probablemente termine cayendo en bolsillo roto, con un sistema además que está sobrecargado, el sistema judicial argentino, que dilata mucho los procesos y que genera la percepción en la sociedad que no resuelve sus problemas, que es un obstáculo a la justicia en sí y que por consecuencia, en muchos de los casos, no es ni siquiera cercana. Así estamos. Qué duro, ¿no? Yo lo sigo mucho, miro muchos programas, leo mucho de la Argentina y veo, no sé si definirlo como una resignación, pero a su vez también es con el cuchillo entre los dientes seguir tratando de avanzar, pero como que es una situación que realmente los sobrepasa y que los pone los crispa, ¿no? De alguna manera quizás podría ser el término. Y hablando de el tercer aspecto que planteaban ustedes como importante es el tema del COVID, sistema límite y cierres intermitentes. Yo repasando los números del COVID y de la vacunación en Argentina, la verdad no podemos hacer otra cosa que sorprendernos, ¿no? Un país que había dicho lo que había dicho, como dijo el presidente, que antes de fin de año 2020 iban a tener a 10 millones de argentinos vacunados y finalmente están lejísimos de eso, porque fíjate que un país con 45 millones de habitantes, 3 millones y medio de casos activos, casi 23.000 casos tuvieron ayer. 75.000 fallecidos, haciendo números, más bien 74.480 fallecidos, 417 en las últimas 24 horas. La cantidad de infectados aumentó un 63% en los últimos 15 días, la cantidad de fallecidos aumentó un 15% en los últimos 15 días. Hay 8.700.000 argentinos que tienen la primera dosis, es un 19.3% de la población. Y con la segunda dosis tan solo el 5,3% de la población. Esto está muy lejos, no solamente de lo que eran las previsiones del gobierno, sino de lo que se había hecho con respecto a la compra de las vacunas, que llegaron, que no llegaron, que se pagaron, pero llegaron otra parte, que van a negociar con laboratorios que el presidente había descartado desde un principio. O sea que el tema del COVID y la vacunación, como ustedes bien lo señalan, en las 3 de las 3, sistema al límite y cierres intermitentes. Contanos un poco de esto, Paulino. Bueno, lo que viene, a ver, el sistema está al límite, sí, nunca tuvimos tantas personas en unidades de terapia intensiva como las que tenemos hoy a lo largo y ancho de la República Argentina, son más de 6.300, sobre un sistema que tiene poco más de 12.000 camas, pero que también están ocupadas por otras patologías y por personas que requieren también asistencia. Por eso el sistema está casi en un 77-78% promedio en el país. Hay lugares en donde hay personas que están esperando por una cama, provincias que están al límite como Neuquén. En Chipoleti, una ciudad del interior de Río Negro, se triplicaron los casos en los últimos 15 días. Tenemos ya provincias que están derivando pacientes a otras provincias, desde Santa Fe, por ejemplo, a la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba, por otra parte, suspendió las operaciones programadas los próximos 30 días de patologías no vinculadas al COVID para descomprimir el sistema y tiene la cantidad de pacientes en unidades de terapia intensiva que nunca antes en la pandemia tuvo, casi 1.800 pacientes, cuando había tenido poco más de 1.700 en el pico de octubre del año pasado. Y efectivamente tenemos un sistema muy tenso en distintos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, donde además el recurso humano es limitado y donde la infraestructura es más acotada. Entonces ahí tenemos lugares que no hay posibilidad de internar a pacientes, que hay que derivarlos, y eso está llevando a situaciones de mucho estrés e inclusive a pérdida de vida de personas muy jóvenes, sin patologías preexistentes, que por no tener la asistencia respiratoria en tiempo y forma terminan perdiendo la vida, como ha ocurrido en Santa Fe con una chiquita de 22 años, horrible, o como ha sucedido en Córdoba con otra joven de 23. Exactamente, exactamente. Entonces, el sistema está tenso, no hay duda. Las restricciones intermitentes son 9 días de un cierre más importante, 11 días de cierres más laxos, con una actividad económica un poco
más normal, sin nocturnidad, con una actividad nocturna muy escasa, sin restaurantes, sin bares, sin cines, sin teatros, sin ningún tipo de espectáculo, como buena parte del mundo, como ocurría hasta el viernes. Y la verdad es que lo que vos marcás de las vacunas es que la gestión de la compra de vacunas fue mala, pero yo tengo la impresión que lo que viene en la Argentina es una época, entre comillas, pongámoslo en el sentido positivo, de cierta abundancia. Quiero decir, van a llegar las vacunas que no llegaron, que no alcanzaron para morigerar este impacto de la segunda ola, que es absolutamente letal, pero que en los próximos 60 días nos podría dar el salvoconducto de estar en una situación favorable para afrontar el otoño próximo. Esto es, a partir de fines de julio, empezar a ver un horizonte de una perspectiva de cierta normalidad, como la que ustedes van a transitar probablemente en los próximos 30 días, o la que Chile va a vivenciar a mediados de junio. Sí, tal cual. Ojalá que eso ocurra, ¿no? Ahora, yo estaba escuchando también ayer un testimonio dramático del director de un hospital que no solamente hablaba de eso, de que estamos teniendo gente más joven internada en los CTI, se está muriendo gente de entre 50 y 60 años, y realmente uno ve ese testimonio y recuerda lo que veíamos el verano pasado, marzo, abril del 2020, en lo que pasaba en los hospitales en España, en Italia, que tenían que elegir a quienes le daban respirador y a quién no. Ayer cuando escuché el testimonio de ese director de un hospital de Argentina, me hizo acordar mucho a esa situación dramática por la que ahora está atravesando Argentina. Paulino, te quería preguntar, porque bueno, ya hablamos del caso de Lara Regis, ¿no? Esta argentina de 22 años que estuvo 9 horas esperando una cama de CTI, acostada en el piso de un hospital en la capital santafesina, y finalmente termina muriendo de COVID, ¿no? Es uno de los casos inadmisibles de lo que ocurre, este caso en Argentina, pero ocurren en otros países del mundo. Veíamos ayer el hartazgo y la calentura generalizada que hay con la gente, con ese atascamiento en la Panamericana, ¿no? En el ingreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, hay mucha tensión, mucha crispación, la gente está al límite, como que ya no se tolera nada. Una médica que habló ayer y que estaba resacada, ¿no? Que inclusive lo que menos cuidó fueron los modales porque ya estaba... la verdad, yo la veía desde acá y digo, pobre mujer, es una médica, pero se le nota que está sacada. Y después todos los testimonios que fueron recogiendo, todos más o menos atravesaban por lo mismo, ¿no? Estamos hartos, podridos, qué mal que se hacen las cosas. Por eso he hablado de una crispación y una saturación de los argentinos que es algo realmente muy, muy peligroso. Pero escuché al jefe de gabinete de Kicillof que culpa a los medios por las muertes en la pandemia. ¿Cómo es ese disparate? ¿Cómo se explica? Bueno, es una alteración del orden fáctico y es un atentado a la razón más elemental. Dice Carlos Bianco que los culpables son los medios y la oposición. En ningún país del mundo se culpa a los medios y a la oposición de la gestión de la pandemia, se culpa a los oficialismos, se culpa a los gobiernos. Más allá de que haya periodistas imprudentes, no medios, o que haya políticos de la oposición que sean imprudentes, como los hay dentro del oficialismo, no hay duda, o dentro de los periodistas, en todo caso, más afines al gobierno de turno. Es un sinsentido, es una sinrazón, es la búsqueda de la culpabilidad en el otro, no asumiendo las culpas propias. La pandemia tuvo una mala gestión por una cuarentena mucho más extensa de la deseable en el transcurso del 2020, que devastó económicamente a muchos sectores en la Argentina, que generó una caída en los niveles de producción y de actividad económica que duplicó la media mundial, que nos puso en un lugar de destrucción de riqueza adicional al que ya traíamos, que destruyó empleo en una economía que hace 12 años no crea empleo genuino, y que al mismo tiempo en ese interín creó más impuestos, unos 8 impuestos, que sobrecargaron la mochila de una mochila pesada, cada vez más pesada y más difícil de llevar, de un sector productivo que cada vez puede aportar menos a un Estado que además es holgazán, elefantiásico en muchas cosas, que no está donde tiene que estar y que dilapida recursos donde no es necesario. Entonces, y todo eso es culpa del oficialismo, no de la oposición, que además le votó todas y cada una de las leyes que el oficialismo por la pandemia reclamó, solicitó o pidió. No hubo una sola obstrucción al respecto. Con lo cual,
La verdad que lo de Bianco muestra el desconcierto del oficialismo, que entró además el oficialismo en una batalla campal en términos electorales de cara a la elección próxima, y que al mismo tiempo lo que está reconociendo es la imposibilidad de haber gestionado de un mejor modo una pandemia que nos ha puesto entre los países con más muertos por millón de habitantes que no hubiéramos querido jamás. Nadie lo imaginó en la Argentina, en particular después de los primeros 60 días de esa pandemia, que nos puso en una situación de un estrés manifiesto del sistema sanitario al borde del colapso que Argentina debió prever, porque todo el mundo efectivamente sabía que una segunda ola era posible, y eso la región incluso nos lo mostraba. Brasil, Colombia, Chile, Ecuador. Y porque además es el fracaso de una gestión que dijo privilegiar la salud por sobre cualquier otro aspecto. Y hoy la Argentina ya tiene casi 75.000 muertos, vamos a superar los 80.000 en los próximos 7 días, vamos a superar un registro de 1.700 muertos por millón de habitantes a mediados del mes de junio, lo cual nos va a poner en perspectiva entre los 15 países con más de 5 millones de habitantes del planeta con más muertos en términos relativos del mundo. Qué barbaridad. La verdad que es escalofriante, ¿no? Digo, esta realidad y bueno, estamos al lado. Uruguay no viene bien tampoco, ¿no? Pero en cuanto a la cantidad de fallecidos y la cantidad de casos positivos, porcentualmente son números más chicos que la Argentina, obviamente, pero tenemos 12 veces menos habitantes que ustedes. Paulino, tenemos que ir redondeando. Lamentablemente yo me había anotado una cantidad de temas, pero bueno, fui muy ambicioso y me entusiasmé con esta entrevista, pero bueno, obviamente los tiempos no dan. Pero te quería preguntar algo, nada que ver con lo que estamos hablando, o sí, la Copa América, que finalmente se iba a jugar en Argentina y Colombia. Colombia se bajó por el estallido social que se está viviendo y queda la Argentina. Se va a jugar ahora, dentro de 20 días empieza la Copa América. ¿A vos te parece que están dadas las condiciones para que se juegue un torneo de estas características? Digo, desde el punto de vista social, pero fundamentalmente desde el punto de vista sanitario. No, y ya el gobierno de Axel Kicillof, el equipo de salud de Kicillof, que es un equipo de salud que yo te diría hoy tiene la voz cantante en la Argentina más que incluso la ministra Carla Bisotti, me refiero a Kreplak y Goyan, en particular Kreplak, que tiene un diálogo directo con Cristina Fernández de Kirchner, el poder fáctico y real en la Argentina, estratégico y de decisiones políticas fuertes, ya ha dicho que debería ser pospuesto. Por lo tanto, yo creo que es el preludio y la antesala de lo que va a tomar como definición el gobierno argentino, el gobierno nacional, cosa que debería ocurrir de todas maneras en las próximas semanas para no desarticular una Copa América ante la Conmebol una semana antes de ser realizada. Claro. Yo creo que eso debería, por responsabilidad, ocurrir en las próximas horas, ¿no? Tenemos que cerrar, Paulino. Finalmente, ¿saben al final a qué hora cierra Rapa Nui? Sí, se sabe, qué contradicción, porque vos sabés que Rapa Nui tiene un dueño cuya hija, Leticia, es la principal exponente del PRO, del principal partido de oposición, es la referente de Macri en una de las ciudades más emblemáticas y bellas que tiene la Argentina, que es la ciudad de Bariloche. Qué fabuloso. Así que entre tantas contradicciones, Cristina terminó saltando la grieta, zanjando diferencias y promocionando la empresa de una adversaria. Increíble. Se podría tomar en el contexto que vive la Argentina y poniéndole una pequeña dosis de humor, como bueno, qué gran paso, ¿no? Que la señora vicepresidente ha cruzado la valla y se ha preocupado por lo que pasa en la tienda política de enfrente. Paulino, la verdad que ha sido un gusto conversar contigo. Te mando un gran abrazo. La mejor de las suertes para un país tan hermoso y tan potente como la República Argentina y que puedan transitar esto de la mejor manera para salir lo antes posible. Te agradezco enormemente la generosidad, admiro tu capacidad para sintetizar lo que ocurre aquí y te agradezco enormemente la diferencia de estar del otro lado de la pantalla cada vez que nosotros aquí se enciende el taíz rojo, como le decimos nosotros, de la cámara, y decimos buenas tardes. Te mando un enorme abrazo y felicitaciones por la tarea. Será un placer algún encuentro pronto, esperemos. ¿Cómo no? Allí en piso o con vos aquí en piso con nosotros. Encantado de la vida. El saludo para Javier, para Lourdes, para Diego, ese gran movilero que tienen, que es un todoterreno brutal. Y para Cristian Martin, ¿no? Que trae unas informaciones desde Londres brutales. Ayer me quedé con una muy buena. Ayer les pasó la factura, porque no lo pusieron al aire. Lo vimos todos. Pero vino con la gran noticia de que probablemente
probablemente la vacuna china y la vacuna rusa sean validadas para entrar a Europa. Eso es una noticia bien interesante. Definitivamente, para podernos tomar algún merecido descanso, los que podamos, ojalá hacemos muchos, más pronto que tarde. Un abrazo. Fuerte abrazo, Paulino. Gracias. Hasta pronto. Bueno, Paulino Rodríguez, periodista argentino, contándonos de alguna manera lo que es esta compleja y tensionante situación que se vive en la República Argentina. Realmente es una situación muy particular en el mundo. Hacemos la pausa rápidamente y ya volvemos.